el, el viento, ¿cierto? El viento, que tiene que ver con un soplo, que tiene que ver con aliento y que tiene que ver con hálito de vida. Eso lo encontramos en diferentes versículos. Ejemplo, Génesis, capítulo 2, versículo 7. Muy bien. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló, dése cuenta, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. ¿Qué fue lo que se sopló? Lo que se sopló fue aliento de vida, pero ¿quién sopló? ¿Quién sopló? Sopló Dios. Revíselo por favor en el libro de Génesis, capítulo 33. Perdón, Job, capítulo 33, no Génesis. Job, capítulo 33, versículo 4. Para que se dé cuenta quién sopló ese día. Job, capítulo 33, versículo 4. ¿Ya lo tiene? Sí, muy bien. Dice, el Espíritu de Dios me hizo. ¿Quién nos hizo? Otra vez, el Espíritu de Dios me hizo. ¿Quién lo hizo a usted? ¿Quién lo creó a usted? ¿De dónde salió usted? Usted responderá, el Espíritu de Dios me hizo. Y a continuación dice, léalo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. ¿Quién sopló en Génesis capítulo 2, versículo 7? El Omnipotente. ¿Quién lo hizo? Ahí dice, ¿quién lo hizo? Otra vez. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. ¿Quién lo hizo? Otra vez. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. ¿Quién lo hizo? El Espíritu de Dios me hizo. Muy bien. Ahora, ¿el soplo de quién me dio vida? Del Omnipotente. ¿Quién es el Omnipotente? Es el mismo Espíritu de Dios que me hizo. ¿Está claro? Entonces en Génesis capítulo 2 versículo 7, cuando dice que Jehová sopló o Dios sopló, y usted lo combina o usted lo relaciona con Job capítulo 33 versículo 4, texto que acabamos de leer, la conclusión es que nosotros somos hechura de Dios, somos fabricación divina. Usted no salió de la nada, usted no salió producto de una evolución, usted no es un error, usted no es una coincidencia, usted no es una casualidad. Usted fue creado por Dios y si fue creado por Dios, Dios tiene un propósito para con usted. Bien, ¿alguien lo cree? Excelente que lo creas. Ahora vamos a intentar a ver cómo hacemos para que el resto también lo crea. Muy bien, como la Sagrada Escritura dice que el soplo del Omnipotente me dio vida, muy bien, como la Sagrada Escritura dice que el Espíritu de Dios me hizo, eso quiere decir que yo no soy producto del azar, dígame. No, pero usted tiene que decir es amén, ¿sí? Es decir que yo no soy producto del azar. Ahora se lo voy a aplicar a usted. Esto quiere decir que usted no es producto del azar. Usted no es producto de la coincidencia. Usted no es una casualidad. Tampoco es un error del destino. Usted no es un error de su papá. Aquí se dictan unas terapias muy buenas de sanidad interior. Hay que sanar el corazón, hay que sanar el alma, ¿no es cierto? Otra vez, usted no es un error de su papá. Está bueno. Usted tampoco es un error de su mamá. Muy bien. Muy bien. Ay, Dios mío. No es ni un error de su papá, ni un error de su mamá, ni una casualidad, ni una coincidencia. Si usted nació fue porque el soplo del Omnipotente le dio vida, o si no, no hubiese nacido. Ah, muy bien. Entonces, si usted nació otra vez, fue porque el soplo del Omnipotente le dio vida. O sea que usted es creación del Omnipotente. O sea que usted es creación del Espíritu de Dios. O sea que a quien le plació que usted viniera a la vida fue a Dios. Denle un aplauso al Señor por eso. Sí. ¿A quién usó? A su mamá. ¿A quién usó? A su papá. Usó un vientre, ¿cierto? Usó unas células, usó unos cromosomas. ¿Sí? Pero
quien lo decidió y quien le dio vida fue Dios, el Espíritu de Dios. Muy bien. Y le dio vida con un soplo. ¿Cómo se llama el sermón de hoy? ¿Cómo se llama el sermón de hoy? Luna, corra. ¿Cómo se llama el sermón de hoy? ¿Ya? Ahí lo tiene, mire. Dios ha soplado viento de vida sobre ti. Mira a la persona que tiene a su lado. Así le caiga bien o no le caiga bien. Si así le caiga bien o no le caiga bien, eso es lo de menos. Adriana, mira a Marta, por favor. Así le caiga bien o no le caiga bien, eso es lo de menos. Muy bien. Y dígale lo siguiente, dígale, Dios ha soplado viento, aliento, hálito de vida sobre ti. Dígale, usted no es un error, aunque parezca. ¿Se lo dijo? ¿O ahí fue cuando se rió? No, pero dígaselo en serio. Hay que convencer al hermano. Dígale, usted no es un error, aunque parezca, pero no es un error. Usted nació, vino a la vida por una decisión que Dios tomó. El soplo del Omnipotente. Dígalo, el soplo del Omnipotente. Pero no está haciendo el ejercicio. Hágalo seriamente. Mira a la persona que tiene a su lado y dígale, el soplo del Omnipotente le dio vida. ¿Ya mejor? ¿Mejor aquí el corazón? ¿Mejor aquí el corazón? ¿Mejoró? Sí, porque hace rato cuando le dije, usted no es un error de su papá. No, usted es una decisión de Dios. Aunque su papá le haya dicho, yo no sé ni por qué nació, aunque su mamá le haya dicho, me arrepiento de haberlo tenido. La Sagrada Escritura, bueno, ese de malas en la Sagrada Escritura dice así. Yo tengo buen oído. Ese de malas en la Sagrada Escritura dice así, aunque tu padre y tu madre te dejaren, pero dígalo con más fuerza. Aunque tu padre y tu madre te dejaren, aunque su papá no lo haya querido, aunque su mamá lo haya rechazado, ya debe estar uno más de uno recordando, pero aunque su papá no lo haya querido y aunque su mamá lo haya rechazado, con todo, hay alguien que lo quiere, hay alguien que lo ama, hay alguien que decidió su nacimiento, hay alguien que lo ha sostenido desde el vientre de su madre. La Biblia dice, mi embrión vieron tus ojos. ¿Quién le cuidaba los huesitos cuando se formaban en el vientre de su mamá? ¿Quién le cuidaba los tendones, los músculos, la piel, los órganos internos, su cerebrito cuando usted se formaba en el vientre de su mamá? Dios lo cuidaba, porque mi embrión vieron tus ojos. Nacimos porque Dios es grande. Nacimos porque Dios es omnipotente. Nacimos porque Dios es soberano y decidió que yo naciera. Y si decidió que yo naciera, tiene un propósito fantástico, bueno, agradable y perfecto con cada uno de nosotros. Bueno, tiene un propósito con tres entonces aquí en este lugar. Tiene un propósito con cada uno de nosotros. Jehová cumplirá su propósito en mí, dice el Salmo, y lo llevará a feliz término. Muy bien, estamos persuadidos de esto. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, dice la carta a los Filipenses en el capítulo 1. Muy bien. El soplo del Omnipotente me dio vida. Revíselo por favor en el Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 22. Ahora pase a Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 22. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Eso dice, ¿cierto? Léalo conmigo, por favor. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. ¿En qué se parece Juan capítulo 20, versículo 22 a Génesis capítulo 2, versículo 7? ¿En qué qué? En que sopló, excelente, muy bien. En que sopló vida, muy bien. ¿En qué más?
¿En qué más? ¿En algo más? El espíritu, muy bien. Es relacionar, ¿cierto? Es relacionar, es asociar un texto con el otro texto. Recuerde que un texto es interpretado a la luz de otro texto, ¿sí? Recuerde que un versículo es interpretado a la luz de otro versículo. Génesis capítulo 2, versículo 7 es claro cuando dice que Dios sopló en el hombre aliento de vida y fue el hombre un ser o un alma viviente, como lo diría en la carta a los Corintios. Ya revisamos nosotros Job capítulo 33 versículo 4 donde se dijo el soplo del omnipotente me dio vida, el espíritu de Dios me hizo. Se refieren esos dos versículos, el de Génesis y el de Job, ¿a qué clase de vida? ¿Vida espiritual? ¿Vida física? Vida física. Porque estamos hablando de un embrión, ¿no es cierto? Estamos hablando de unos huesitos formados en el vientre de la mamá. Estamos diciendo que aunque mi papá y mi mamá me dejaren, no me hayan querido, me hayan despreciado, con todo Jehová me recogerá. Estamos hablando de un nacimiento físico. Pero aquí en el Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 22, no estamos hablando de un nacimiento físico o no estamos hablando de dar o impartir vida física. Estamos hablando es de dar o impartir vida ¿de qué clase? Ahora sí, vida espiritual, repita conmigo, vida espiritual. Entonces Juan 20, 22 está hablando de otra clase de vida, está hablando de otra clase de nacimiento. ¿Qué clase de nacimiento? Lo que el Nuevo Testamento llama el nuevo nacimiento. De modo que si alguno está en Cristo, completa el versículo. Sí, bueno, comenzó bien. El comienzo estuvo perfecto, el resto fue un desastre, pero usted lo puede hacer mejor, ¿sí? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Muy bien. El Señor Jesucristo le habló alguna vez a un viejito muy sabio, muy conocedor de la ley de Dios, le habló del nuevo nacimiento. Le dijo que le era necesario nacer de nuevo. Porque si no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Le dijo el Señor Jesucristo a un individuo, un día era de noche. ¿De qué individuo estamos hablando? Nicodemo. Y ese señor se hizo el loco, ¿se acuerda? Porque como yo siendo viejito yo me puedo volver a ser pequeñito y puedo volver a entrar al vientre de mi madre. Vaya, busque Juan capítulo 3 y lo va a encontrar. Lo va a entender. Juan capítulo 3. A partir del versículo 1, ubíquese en el versículo 1. Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. ¿Cualquier persona se le acercó ese día al Señor Jesucristo? No, era un principal. Era un principal de los judíos. Era un maestro. Era un rabino. Era un experto en la ley, en los profetas, en los salmos, es decir, era un experto en el Antiguo Testamento. Era un doctor en el Antiguo Testamento. Era un erudito en el Antiguo Testamento. Este vino a Jesús de noche. ¿Por qué vino de noche? No quería que lo vieran hablando con Jesús. ¿Por qué? Por temor a que sus colegas comenzaran a murmurar y a decir que probablemente Nicodemo estaba de acuerdo con el Señor Jesucristo. Porque decir que estaba de acuerdo con el Señor Jesucristo significaba ¿qué? Ir contra el sistema, ir contra el judaísmo, ir contra la religión, ir contra lo establecido. ¿Y qué tan fácil es ir contra lo establecido? Cuando uno se acerca a alguien con el evangelio, esa persona a uno le dice, no, lo que pasa es que yo nací en una religión, lo que pasa es que yo tengo una creencia, lo que pasa es que mire, mis tatarabuelos y mis bisabuelos y mis abuelos y mis papás y yo también, todos hemos pertenecido como a la misma creencia. Entonces cambiar de religión, ahí es cuando usted entra y usted dice que usted no viene a hablar de ninguna religión, que yo no le estoy invitando a que usted cambie de religión. No tengo ninguna religión, ¿cómo lo voy a invitar a una religión si yo no pertenezco a ninguna religión? Es que
es una religión. Algunos lo pintan como si fuera una religión y le dicen cambie de religión, pero esto no es una religión. El cristianismo no habla de religión, el cristianismo habla de una relación con Cristo, una relación con el Señor a través de la persona de su Santo Espíritu, una relación libre, una relación no cuadriculada, una relación en donde prima la voluntad del hombre porque se tiene que hacer con toda voluntad. Una relación en donde prima el gozo del hombre porque se tiene que hacer con gusto, con gozo, con alegría. Una relación en donde prima la libertad para decidir, para estar. Aquí nadie lo va a obligar a estar. Mira la persona que tiene a su lado, por más que tenga cara de obligada, no está aquí obligado. O sí, alguno vino obligado, chantajeado. No, la verdad es que yo vine porque necesitaba 20,000 pesos. Y la persona que tengo al lado me dijo que me prestaba los 20,000 pesos, pero que si yo venía con ella a una reunión, por eso estoy aquí. No, yo creo que ninguno ahora sí. Usted vino porque quiso, lo invitaron. Y la verdad, cuánto espero que se sienta como en casa. Esta es su casa. Se le quiere en el amor de Cristo. Se le ama en el amor de Cristo. Esperamos que se sienta muy bien aquí. Esperamos que encuentre en este lugar usted un nido, que encuentre en este lugar una casa, una morada, una posada, donde usted pueda crecer espiritualmente, donde pueda recibir el soplo de Dios. ¿Hace cuánto usted recibió un soplo de vida física? ¿Hace cuánto usted recibió un soplo de vida física? Medio siglo, hace medio siglo el Señor sopló. ¿Hace cuánto usted recibió un soplo de vida espiritual? ¿Soplo de vida espiritual? Se refiere a ese día en el cual usted nació de nuevo. El día en el cual usted, por la gracia de Dios, se arrepintió de sus pecados, creyó en el Evangelio y entró al proceso con Dios. Un proceso difícil, pero un proceso seguro, lento, casi que imperceptible en algunos momentos, pero mire, seguro, se lo garantizo. Y la persona que tiene al lado también se lo garantiza. Dígale, se lo garantizo. Dígaselo más fuerte, se lo garantizo. Así le hagan muecas, dígale, se lo garantizo. Garantícelo, porque es así. Un proceso lento. Ahora, con algunos el proceso es más lento. ¿Cierto? Con algunos el proceso es más lento. ¿Sí? Y con algunos el proceso es relento. Y con otros requete lento. ¿Conoce algún lento de esos en el cual el proceso sea como tan demorado? Pero aunque el proceso sea lento con algunos, aunque el proceso sea demorado con algunos, el proceso es seguro, porque reiteramos el versículo, estamos persuadidos de esto, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día del Señor Jesucristo. Algunos avanzan muy rápido en Cristo, otros se demoran otro poquito y otros se van a demorar otro poquito más, pero el Señor perfecciona su obra y la termina porque Dios no deja nada a medias. Así como su nacimiento físico no fue casualidad, ¿usted cree que es casualidad el hecho de que en esta tarde se encuentre aquí? Le repito la pregunta. Así como su nacimiento físico no fue casualidad, porque su nacimiento físico lo decidió Dios, el Señor sopló aliento de vida sobre usted. De manera que usted nació físicamente porque Dios así lo decidió, porque tiene un propósito para con usted. ¿Usted cree que es casualidad que en esta tarde usted esté en este lugar y esté escuchando estas verdades? ¿Es casualidad o no es casualidad? Pero dígalo al estilo de plenitud, dígale, ¿qué casualidad va a ser? Tiene que decirlos así, porque es nuestro ADN. Recuerde que nosotros no somos cualquier congregación definitivamente. Nosotros somos una congregación especial. Diga conmigo, especial. Diga conmigo, somos distintos. Muy bien. Diga conmigo, incluso distintos a otros cristianos. Sí, diga, aquí somos más consagrados. Muy bien. Ahora diga, aquí somos más fuertes. Ahora diga, aquí oramos más. Ahora diga, aquí ayunamos más. Ahora diga, aquí adoramos mejor. Ahora diga, aquí nos comprometemos más. Ahora diga, aquí servimos mejor. Y aquí nos sentimos mejor. Amén. Listo.
Regresamos a Juan capítulo 3. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí. ¿Qué significa el término rabí? Maestro, ¿cierto? Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Miren lo que dice, sabemos. Habla en plural, pero viene él solo. Quiere decir que a él lo mandaron. Habla en plural porque dice sabemos, no dice sé, sino sabemos, pero vino solo. Quiere decir que a él lo mandaron. Él es el representante de un grupo de maestros o rabinos judíos. Los demás no vinieron. ¿Por qué no vinieron? Puede ser por pena. ¿Por qué no vinieron? Por miedo, ¿cierto? Porque no querían que los vieran. Estamos hablando con Jesús. ¿Y qué pasa si estamos hablando con Jesús y creemos en Jesús? No, el problema es que si nos ven hablando con Él, y el problema es que si sospechan que estamos creyendo en Jesús, nos podemos meter en problemas. Y es el problema de algunos, ¿no? Yo no quiero creer en Jesús, yo no puedo creer en Jesús, al menos que no sepan, porque me meto en problema con el marido, me meto en problema con la esposa, me meto en problema con mi papá, con mi mamá, me van a comenzar a decir que es que cambié de... o que me están por allá lavando... ¿Y en realidad es un lavado o no es un lavado de cerebro? Como le hemos aprendido en teología, ¿es un lavado o no es un lavado de cerebro? Pero por supuesto. Pero es que ¿cómo está la mente sin Dios? Dígame. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Pero dígalo fuerte, es que no le escucho nada. ¿Está? Una mente reprobada, una mente entenebrecida, una mente llena de argumentos, una mente llena de fortalezas mentales, o sea, una mente cochina. Y como es una mente cochina, sucia, hay que lavarla. Entonces lo que está recibiendo, porque lo que le estoy comunicando es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios en la Sagrada Escritura es comparada con el agua. Al recibir la palabra de Dios, realmente el agua de Dios le está lavando el intelecto. O sea que sí, usted en esta tarde está recibiendo un lavado de cerebro. Espero lo aproveche. La intención es lavarle la cabeza, lavarle el cerebro y el corazón, de tal modo que usted sea conducido a la fe en el Señor Jesucristo. De tal modo que usted sea conducido a los pies del Señor Jesucristo, que es donde su vida debe estar. Usted debe anclar su vida a Dios. Usted debe anclar su vida al Evangelio. Su vida no puede estar en ningún otro lado que no sea el Evangelio. Su creencia debe ser el Señor Jesucristo. ¿Pero por qué? Porque Cristo es el único camino, es la única verdad y es la única vida. ¿Por qué? Porque no hay sino un mediador entre Dios y los hombres, y ese mediador es ¿quién? El Señor Jesucristo. Es que no hay otro mediador entre Dios y nosotros. De modo que no hay religión. No hay religión que salve. Todas las religiones condenan. Todas las religiones conducen al mismo lugar. Sí, lastimosamente no es al mismo Dios. Todas las religiones conducen al mismo lugar. ¿Y cuál es el lugar? Muy bien, muy bien. Que el ingeniero Juan Antonio, en su estilo ingenierístico, ¿cierto? Nos escribe que es un L.A.F.A. Más de uno que... Sí, cualquier cosa, el ingeniero le da un curso intensivo de todos esos acrósticos, ¿no? Pero LAFA, ¿sí? Es el lago que arde con fuego y azufre. Más de uno, ¡oh! Voltea a mirar al ingeniero, por favor, dígale, ¡oh! Eso, muy bien. Sí, todas las religiones conducen al mismo lugar y no es un lugar bueno, créame. Todas las religiones conducen al mismo lugar y es un lugar de perdición. Créame, la Sagrada Escritura lo enseña. Solamente hay un camino para la salvación y ese camino no es una religión. Ese camino es una relación con el Señor Jesucristo. Lo estoy invitando a tener una relación con el Señor Jesucristo. ¿Quién quiere tener una relación con el Señor Jesucristo? Si no la tiene, diga yo. Bueno, si no la tiene, diga yo quiero tener una relación con Cristo. Y si ya la tiene, ahora lo invito a tener una relación más profunda con Cristo. ¿Quién quiere tener una relación más profunda con Cristo? Excelente, maravilloso. Eso es crecer en Cristo. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Algo a esos maestros fariseos los tenía impactados. ¿Qué? Las señales. Era impresionante lo que el Señor Jesucristo hacía.
¿cierto? Regáleme milagros no repetidos. ¿Alguien? Milagros no repetidos. Menciónenme un milagro, pero que el otro hermano no lo repita. Por ejemplo, ¿cuáles? La alimentación de los 4,000. Otro. Convertir el agua en vino. Otro. La resurrección de Lázaro. Otro. Tiene que hablar duro. Otro. La resurrección del hijo de la viuda de Naín. Muy bien. Otro. La resurrección de la hija de Jairo. Otro. La sanidad de Bartimeo. Otro. La sanidad del hombre que tenía seca una mano. Otro. Levante la mano para yo prestar atención. Tú. La multiplicación de los peces. Levante la mano quien va a responder. ¿Quién? Tú. Muy bien. Y lo sanó, ingeniero. La mujer de flujo de sangre. Y así podemos pasarnos toda la tarde, toda la noche, ¿no es cierto? Hablando de los grandes milagros que hizo el Señor Jesucristo. Caminó sobre las aguas, reprendió los vientos, reprendió la mar, hubo grande bonanza, ¿no es cierto? La sanidad de los leprosos. Señor, si quieres puedes limpiarme. Y Cristo le responde, quiero, sé limpio. El hombre de la mano seca, la mujer de flujo de sangre. Venían los mancos y los cojos, quiere decir individuos que les faltaba una extremidad o la tenían más corta. Y el Señor los tocaba y se alargaban las manos. El Señor los tocaba y se alargaban los pies. Una vez vino un hombre que no tenía los ojos, hizo bolitas con barro y se la puso allá en las cuencas y fabricó 2 ojos. ¿Por qué tenía ese poder? Tenía ese poder porque tú, el siervo del centurión, es que mi siervo está atormentado en la casa, está en cama. Yo voy y lo sano. No, Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. ¿Cuántos milagros? Muchos, impresionantes, impresionantes. ¿Qué dice este señor Nicodemo con respecto al impacto que sentía él y los demás? Dice, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las señales o milagros que tú haces, si no está Dios con él. Muy bien, versículo 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nacer de nuevo. Está hablando del primer nacimiento, de un nacimiento físico. Está hablando del soplo de Génesis capítulo 2 versículo 7. Está hablando del soplo de Job capítulo 33 versículo 4. No, está hablando de otro soplo. ¿Cuál soplo? El de Juan 20, está hablando del segundo soplo. Está hablando del soplo de Juan capítulo 20, versículo 22. Impresionante. Cada vez que Dios sopla, ¿qué da? Cada vez que Dios sopla, ¿qué ocurre? Muy bien, cada vez que Dios sopla, ¿qué pasa? Dios sopla sobre su vida y ¿qué ocurre? ¿Qué estaba cantando usted hace un ratico? El cuarto canto. ¿Qué estaba cantando usted hace un ratico? El cuarto canto. ¿Qué estaba cantando? Sopla en mí. Cuando usted lo entiende, la cuestión es diferente. ¿Por qué es diferente? La Biblia dice que hay que cantar con el espíritu, pero también hay que cantar con el entendimiento. Usted lo cantó hace un ratico, quizás con el entendimiento, quizás sin el entendimiento de lo que significa. Dentro de un ratico usted lo va a volver a cantar. Con esa vamos a cerrar. Y usted le va a decir al Señor, sopla en mí, pero ya con el entendimiento, ya con el conocimiento, sabiendo que cuando Dios sopla hay vida, cuando Dios sopla hay un despliegue de poder, cuando Dios sopla se abren las puertas, cuando Dios sopla hay milagros, cuando Dios sopla hay sanidades, porque es el soplo del omnipotente el que nos da vida, nos restaura, nos sana, nos libera, nos transforma, nos hace diferentes. Amén. Muy bien. Entonces dentro de un ratico, cuando le esté diciendo al Señor, Señor, sopla en mí, ya el entendimiento es otro, la conciencia es otra y la experiencia al cantarlo tiene que ser otra completamente diferente.
¿De acuerdo? El Señor le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿De qué le está hablando a Nicodemo? Ahora Nicodemo es un erudito, es un maestro, es un doctor del Antiguo Testamento. ¿Sabía o no sabía? El Señor le está hablando de nacer de nuevo, o sea, del primer nacimiento o del segundo. Sí, es en ese momento, en esa vida sin Dios, en donde llega un momento en el cual uno dice, yo necesito comenzar de ceros. Yo necesito un reinicio, un reseteo de mi vida. Yo necesito un borrón y cuenta nueva. Déjeme decirle que el único que le puede dar un borrón y cuenta nueva a su vida es Dios, por medio de un soplo. Soplo que logra, ingeniero, ¿le está diciendo muy bien? Soplo que logra un nuevo nacimiento. El único que lo puede hacer. No, yo reinicié mi vida, no lo puede hacer usted. Fulana reinició mi vida, no, la fulana no puede reiniciar su vida. Estoy buscando una pareja para querernos, para amarnos, para tener una vida buena, bonita, agradable, para de esa manera darle un reinicio a mi vida. No, ¿quién dijo que un ser humano le puede dar a uno un reinicio a la vida? El único que le puede a uno reiniciar la vida, como quien reinicia un celular, como quien reinicia un computador, el único que puede marcar reinicios en nuestra vida es Dios. Nadie más lo puede hacer. He intentado con 10,000 hombres, pregúntele a la mujer samaritana. Y el Señor le dijo, 5 maridos has tenido y el que ahora tienes tampoco es tu marido. Sinvergüenza. Bueno, eso no dice ahí, ¿no? Es un pensamiento que se me escapó. 5 maridos has tenido y el que ahora tienes tampoco es tu marido. El Señor es que me estaba reiniciando. Si usted va de reiniciada en reiniciada, ¿no? Me estoy reinventando. Se reinventa la sinvergüenza a punta de fornicación y a punta de adulterio, ¿no? Mire cómo se reinventa. Se reinventa la sinvergüenza a punta de aguardiente, mire cómo se reinventa. Se reinventa la sinvergüenza a punta de marihuana, mire cómo se reinventa. No, el único que puede reinventarlo a uno, reiniciarlo a uno, resetearlo a uno es Dios, y lo hace con un soplo. Y es un soplo que no lo conduce a uno al pecado ni a lo malo, para después tener que estar pagando unas consecuencias desastrosas, sino que es un soplo que lo conduce a uno por el sendero del bien, por el camino del cambio, de la transformación, cosa de no deberle nada a nadie para después no pagar consecuencias. Amén. Bien, ahora Nicodemo. Miren lo que dice Nicodemo. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Cristo está hablando con un ignorante? ¿El Señor está hablando con uno que no sabe? ¿Sabe? Entonces, ¿qué está pasando? Lo están diciendo muy bien, lo están diciendo muy bien. ¿Está hablando con un ignorante? No. ¿Está hablando con un neófito? No. ¿Está hablando con un nuevito en eso? No. Está hablando con uno que sabe y que sabe muy bien. Entonces, ¿por qué cuando Cristo le dice, tiene que nacer de nuevo, tiene que reiniciarse, reinventarse, resetearse? Nicodemo dice, pero ¿cómo puedo nacer siendo viejo? ¿Es que no sabe o se está haciendo el... No, esto quiere decir que tengo sed. Sí, no es que me pique la lengua por decir ninguna cosa, sino que lo que está diciendo es, lo que está interpretando es que yo sé, pero no le quiero contestar, porque si yo le contesto me comprometo. Entonces, o no le contesto, pero quedo como ignorante, o le contesto otra cosa y me hago el loco. ¿Y qué decide hacer? Contestarle otra cosa y hacerse el loco. Se hace el loco. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Cómo le parece la respuesta? ¿Parece respuesta de un doctor? ¿De un especialista? ¿De un experto? ¿De una persona estudiada? ¿Cómo puedo yo, siendo viejo, hacerme pequeño, volver al vientre de mi madre y a través del proceso de la gestación volver a nacer? ¿Está quedando bien con esa respuesta? No. Es una excusa, es hacerse el loco. ¿Quedamos bien cuando le sacamos excusas a Dios? ¿Quedamos bien cuando nos hacemos los locos con Dios?
¿Por qué no ha venido a la reunión? Y es que. Dice, ya, quede bien. ¿Quedó bien? ¿Realmente quedó bien? ¿Qué dice usted? ¿Por qué no le entrega su vida a Cristo? Es que. Ya, le presenté las excusas. ¿Quedó bien? ¿Cree que quedó bien? No, solamente hay una cosa por hacer y es entregarle la vida a Cristo para que lo resetee a uno. Respondió Jesús, versículo 5, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, mire la paciencia del Señor, ¿no? A ver, Nicodemo, yo no le estoy hablando a usted de un nacimiento físico, en donde usted, siendo así de viejito, tiene que volverse otra vez un bebé, un fetico, y tiene que meterse en el vientre de su mamá y esperar otra vez los 9 meses y volver a nacer. Eso es lo que está haciendo Cristo. Mira la paciencia del Señor, ¿no? Por eso le dice, no, yo le estoy hablando de un nacimiento de agua y del Espíritu, un nacimiento espiritual. Si no nace del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. O sea que los únicos que entran al reino de Dios son ¿quiénes? Los nacidos de nuevo. ¿Quiénes son los únicos que entran al reino de Dios? Los nacidos de nuevo. ¿Y cuándo nace un individuo de nuevo? Excelente. Dígalo más fuerte, por favor. Excelente. Cuando Dios sopla sobre un individuo. Esto quiere decir que yo no nazco de nuevo porque quiero nacer de nuevo. Yo nazco de nuevo por voluntad, por la misma voluntad que me trajo a este mundo, la de Dios. Yo no nazco de nuevo por voluntad propia, como no tuve voluntad propia al nacer físicamente, o a usted le dieron a escoger. ¿Y para qué preguntamos cosas? ¿No? Si a usted le hubiesen preguntado si quería nacer o no quería nacer, ¿usted qué hubiese contestado? Mire, la hermana dice que no. Dios no preguntó, ¿por qué? ¿Por qué Dios no preguntó? Porque Él es soberano. Y un ser soberano no anda preguntándole a su criatura si quiere o no quiere. Señor, ¿por qué no me preguntaste? ¿Por qué no? Cuando la Biblia dice, según el puro afecto de su voluntad, está diciendo porque quiero o no quiero. ¿Por qué no me preguntó? Porque no quise. ¿Algún otro dato, Señor? Ninguno. Así es el Señor. Él es soberano. Y si me trajo a este mundo, repito, es con propósito. ¿Lo cree? ¿O está aquí para mirar a ver cómo sobrevive? Me trajiste a sufrir, Señor. Y ¿cómo se le ocurre decirme eso? Pero es que yo no entiendo otra cosa. Entendería si va los sábados a las 4 de la tarde, ¿sí? Si asiste a algún CCI, si se dispone para el servicio, lo comenzaría a entender. Pero como no se acerca, como no se reúne, como no se congrega, pues es muy difícil que lo comience a entender. Pero creo que a partir de hoy algunos lo comenzarán a entender. Amén. Y de la misma manera como Dios no preguntó si usted quería o no quería nacer físicamente, Dios tampoco le preguntó si quería o no nacer de nuevo. Y si hay alguien en este lugar que no haya nacido de nuevo, pues el Señor tampoco le va a preguntar. Pero lo que sí tiene que tener claro es que lo trajo a este lugar con el propósito de que usted nazca de nuevo. No quiero nacer de nuevo, no quiero nacer de nuevo. Alguno dirá, ¿no? Sabiendo que es un soplo o un nacimiento para vida, es un soplo o un nacimiento que resetea. ¿Quién necesita un reseteo? Es un soplo o un nacimiento que prospera. ¿Quién necesita prosperidad? Es un soplo o un reseteo que saca adelante. ¿Quién quiere salir adelante? Y así podemos seguir hablando nosotros en esos términos. Porque es un soplo para vida, como lo es el título, como lo dice el título del sermón de hoy. Lo explica el Señor Jesucristo en el versículo 6. Lo que es nacido de la carne es, ¿a qué nacimiento se refiere? ¿Al primero o al segundo? Al primero, o sea, al nacimiento físico. Lo que es nacido de la carne, o sea, nací de Isabel y Carlos, nací de
papá y mamá. Qué pena que se lo mencione otra vez, ¿no? Hace un rato se reveló el trauma. Pero lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, ¿qué nacimiento? El número 2, y es un nacimiento de tipo espiritual. Y los dos nacimientos son ¿para qué? Para vida, solamente que el primero es para vida física y el segundo, un reseteo, un reinicio para vida espiritual. Muy bien. Versículo 7. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. No se maraville. O sea, Nicodemo, no se asuste de que le dije que era necesario nacer de nuevo. No lo puede entender, se lo explico en el versículo 8. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. A continuación pasa a comparar a la persona del Espíritu Santo con, ¿qué símbolo? Con el viento. Y dice, mire, eso del Espíritu Santo y eso del nuevo nacimiento es comparado al viento y su obra. ¿Cómo quedaría Nicodemo? Es un erudito, es un estudiado. En la pared de la sala de su casa no cabe un diploma. ¿Lo entiende o no lo entiende? ¿Sabe de qué le está hablando Cristo o no sabe? ¿Qué dice usted? ¿Sabe o no sabe? Sabe. El viento sopla de donde quiere. Viento. El Señor utiliza en ese versículo la palabra griega neuma, de donde sale la expresión neumatología. Neumatología es la materia de la teología sistemática que estudia todo lo relacionado con el espíritu en general, ¿cierto? El espíritu en general, arrancando desde el espíritu más importante, que es ¿quién? El Espíritu Santo, pero también otros espíritus, como por ejemplo los ángeles son espíritus, serafines, querubines, arcángeles, ángeles son espíritus, pero también los principados, potestades, gobernadores, pues huestes espirituales de maldad y el mismo diablo son espíritus. Pero también el hombre, porque el hombre, hay una parte que lo conforma que es el espíritu humano. Todo eso abarca la materia llamada neumatología bíblica, que se enseña en la teología sistemática. El Señor utiliza aquí el término neuma, que es del griego, neuma, para hablar de espíritu. Ahora, ese término neuma significa espíritu, pero también significa viento, o significa aliento, o significa hálito. Muchas cosas significa el término neuma. De donde sale también la expresión neumático. Neumático. ¿Por qué se llama neumático? Porque está lleno de aire. ¿Por qué llama neumático? Porque está lleno de viento. ¿Por qué llama neumático? Porque está lleno de aliento, lleno de hálito. Por eso es un neumático, neumático, neuma, viento, aliento, hálito. En el hebreo no es la expresión neuma, sino la expresión ruaj, R-U-A-J, ruaj. ¿Y qué significa ruaj? Lo mismo, significa espíritu, viento, aliento, hálito, lo mismo. Solo que el Antiguo Testamento es en hebreo y en el Nuevo Testamento es en griego. Ruaj, Antiguo Testamento, neuma en el Nuevo Testamento. Y el Señor dice, el viento sopla, o sea, el neuma sopla, que puede significar el viento sopla, o el aliento sopla, o el hálito sopla, o el espíritu sopla. ¿Está entendiendo Nicodemo o no entiende Nicodemo? Esto que le estoy explicando a ustedes, ¿Nicodemo lo sobreentendía o no? Lo sobreentendía. ¿Por qué? Porque era experto, porque era especialista en la materia. El viento sopla o el espíritu sopla, ahí está haciendo la comparación. ¿De dónde? De donde quiere. Otra vez hablemos del nuevo nacimiento. El Señor le pregunta a uno, no, o sea, el viento sopla de donde quiere. Revisemos algunas cosas relacionadas con el viento como elemento. ¿Qué es viento? ¿Qué es el viento? La ciencia define el viento como aire en movimiento. Entonces, ¿qué es aire? El aire es una mezcla gaseosa
que contiene muchos elementos que son vitales, fundamentales para la vida en la tierra. Eso es el aire. Elemento que es vital para nuestra vida y que se encuentra en el aire. ¿Cuál? El oxígeno. El oxígeno está en el aire. Ahora, ¿cómo hace el Señor para hacernos llegar el oxígeno que está en el aire a cada uno de nosotros? ¿A través de qué? ¿A través de qué? A través del viento. ¿Qué es el viento? Aire, como si solamente tuviese un elemento que es el oxígeno. Imagínense que solamente tiene un elemento, que es el oxígeno. El viento, a través del viento, el Señor hace llegar el oxígeno a nuestras vidas. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Nos lo está ofreciendo. Lo único que tenemos que hacer nosotros es, muy bien, hablemos de la gracia. ¿Qué es gracia? Recibir lo que no se merece. Es recibirlo, me lo está ofreciendo. Es la salvación ofrecida. Es entrar al reino de Dios, me lo está ofreciendo. ¿Qué tengo que hacer? Solamente respirar, es decir, solamente recibirlo. Ahí está el oxígeno. ¿Me está cobrando el Señor por el oxígeno? Si el Señor me cobrara por el oxígeno, si el Señor me cobrara por el oxígeno, exacto, yo no tengo con qué pagarle, entonces ya estaría muerto, ¿sí? O sea, si el Señor fuese un Putin que dice, si no hay dinero, no hay gas, si no hay rublos, pues no hay petróleo, es decir, si no hay rublos, pues no hay oxígeno, nosotros no hubiésemos alcanzado a llegar a este mundo y ya nos habríamos muerto, porque ¿con qué le pagamos al Señor cada gramo de oxígeno que nos ofrece? Por eso el Señor no lo vende. ¿Por qué no lo vende? Porque sabe que nosotros no tenemos con qué pagarle. Otra vez, ¿qué es el viento? Es aire en movimiento. En el aire está el oxígeno. El Señor nos lo ofrece. Lo único que tenemos que hacer es recibirlo. ¿Con qué lo recibimos? Lo estaba diciendo muy bien. Lo recibimos con los pulmones. Es lo mismo con la salvación, es lo mismo con el reino de los cielos, es lo mismo con la gracia y es lo mismo con la bendición. La ofrece. Lo único que tenemos que hacer es recibirla. ¿Qué hace el terco? ¿Qué hace el orgulloso? ¿Qué hace el testarudo? La desprecia. ¿Está despreciando el oxígeno? ¿Qué piensa usted de ese individuo? ¿Está despreciando el oxígeno? ¿Qué piensa? Está despreciando la vida. Está despreciando el reino, la salvación, la bendición. Está despreciando un reinicio. Está despreciando un reseteo. Eso no se puede hacer. El viento. El viento es inoloro. El viento es incoloro. El viento es insípido, es decir, no tiene ni olor, ni color, ni sabor. Y el viento es invisible. ¿Como quién? Otra vez, si el viento es inoloro, incoloro, insípido, invisible, eso quiere decir, dése cuenta, que está directamente relacionado con alguien. ¿Con quién? Con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es invisible. ¿Por qué es invisible? Porque es espíritu. Toda la analogía que se traza es perfecta aquí. Aparte, el viento es un transportador. ¿Qué transporta el viento? Transporta, ya dijimos. Muy bien. ¿Qué transporta el viento? Ya lo dijimos. Lo dijimos. ¿Qué transporta el viento? Ah, muy bien. Que lo diga otra persona. ¿Qué transporta el viento? Muy bien. ¿Qué transporta el viento? Oxígeno. Y al transportar oxígeno, ¿qué transporta? El Espíritu transporta, el Espíritu Santo transporta. ¿Qué transporta? Vida. Todo lo que toca, revive. Todo lo que toca, lo resucita. Todo lo que toca, nace. Todo lo que toca, se origina. Todo lo que toca, prospera. A usted lo invitaron a una reunión para que prospere. Dele gracias a esa persona que lo invitó. Es lo mínimo que puede hacer.
A usted lo invitaron a una reunión para que nazca de nuevo, y si ya nació de nuevo, para que crezca en ese nacimiento. A usted lo invitaron a una reunión para que reciba milagros. A usted lo invitaron a una reunión para que las puertas se le abran. Dele gracias a la persona que lo invitó. Ya lo hice, otra vez. Eso, muy bien, excelente. El viento transporta oxígeno, pero no solamente oxígeno. El viento transporta partículas que se siembran en la tierra, que se siembran en el mar. O sea que el viento se convierte en un agente de vida, tanto en la tierra como en el mar. Lo mismo el Espíritu de Dios, repito, todo lo que toca el Espíritu de Dios lo revive. A través del viento viajan las ondas sonoras. A través del viento viajan las ondas lumínicas. Lo cual quiere decir que no hay comunicación si no fuera gracias al viento. Lo cual quiere decir que no hay comunicación con Dios si no es por obra del Espíritu Santo. No hay comunión con Dios si no es por el Espíritu de Dios. No hay comunión con Cristo si no es por el Espíritu de Dios. ¿Cómo hace usted para conocer la verdad de Dios? ¿Quién se la revela? ¿Quién se la enseña? ¿Quién le recuerda? O sea que todo eso es trabajo, labor, función del mismo Espíritu. No hay oración eficaz si no es por el Espíritu. ¿Por qué? Porque de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Qué hemos de pedir como conviene? Pero el Espíritu mismo, con gemidos indecibles, dése cuenta, no hay comunicación con Dios si no es por el Espíritu. ¿Cómo sería imposible la comunicación entre nosotros si no existiera el viento? Ya que a través del viento viajan las ondas sonoras. Otra cosa, el viento permite el ciclo del agua. Si no hay viento, no hay ciclo del agua. Es gracias al viento, que contiene vapor de agua, que se da el famoso ciclo del agua. La evaporación, la condensación, se forman las nubes, el viento empuja las nubes y llueve. En la Sagrada Escritura la lluvia es símbolo ¿de qué? De bendición, de bendición. Si es a través del viento que se produce el ciclo del agua, y el agua es símbolo de bendición, y el viento es símbolo del Espíritu Santo, quiere decir que no hay bendición si no es a través del Espíritu Santo. ¿Quién tiene el Espíritu Santo? ¿Quién tiene el Espíritu Santo? O que la Sagrada Escritura dice que el que no tiene el Espíritu de Cristo, otra vez, el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Otra vez, el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. ¿Cuántos tienen el Espíritu de Cristo? Ay, sí, ¿no? Ay, sí. Y si no tiene el Espíritu de Cristo, yo le invito a que lo reciba. ¿Y cómo recibo yo el Espíritu de Cristo? Recibiendo un soplo, que se le da por gracia, se le da gratuitamente, no se le va a cobrar. Y lo único que tiene que hacer es creer en el unigénito del Padre. ¿Quién es el unigénito del Padre? El Señor Jesucristo. Si usted le entrega, le rinde su vida en esta tarde al Señor Jesucristo, Dios sopla sobre su vida aliento de vida y lo reinicia, lo resetea, y lo resetea para prosperidad. ¿Quién lo cree? Muy bien. El viento es la primera fuente de energía manipulable. ¿Cómo se llama la energía que tiene como base el viento? Eólica. Diga conmigo, eólica. ¿Qué es la energía del viento? ¿En el Espíritu Santo hay energía? ¿En el Espíritu Santo hay poder? ¿Qué tanto poder? ¿Cuánto? ¿Qué dijo Job capítulo 33? Versículo 4. ¿Qué tanto poder hay en el Espíritu Santo? El soplo del... Entonces, ¿qué tanto poder? Todo el poder, porque el soplo del Omnipotente me dio vida. La energía eólica, ¿sí? Empuja. En Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, dice que uno de los símbolos del Espíritu Santo cuando vino el día de Pentecostés, aparte del fuego, fue el viento. Eso es energía eólica. El Espíritu Santo actúa con nosotros de manera eólica. Porque ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿En qué consiste la energía eólica? ¿Cómo se produce la energía eólica?
Hay que poner a funcionar el viento, ¿cierto? ¿Y cómo se pone a funcionar el viento? Mire un velero, un barco, energía eólica. Mire un molino de viento, energía eólica. ¿En qué consiste? Dejar que el viento mueva, pero para que mueva tiene que. ¿Tiene que? Quizá lo están diciendo. Es que están muy tímidos. Les falta energía eólica. ¿Qué es lo que hace realmente el viento con un velero? ¿Cómo? ¿Quién dijo empujar? ¿Quién fue? Claudio. Está con la mejor, usted sabe. ¿Le ha dado gracias a Dios por la mujer que le dio? ¿De rodillas? ¿Sí? Revolcándose en ceniza, silicio, vidrio molido y aceite hirviendo. Muy bien. ¿Qué es lo que Dios hace? ¿Qué es lo que el viento hace con un velero? Lo empuja. En eso consiste la energía eólica. El molino de viento, ¿qué son? Como unas aspas, como unos brazos, ¿cierto? Viene el viento y le da vuelta a eso. ¿Pero cómo le da vuelta a eso? Porque lo empuja. ¿Qué hace el Espíritu de Dios con nosotros? Nos empuja. ¿Nos empuja a qué? Primero a hablar. ¿Nos empuja a qué? Muy bien, nos empuja a creer en Cristo. Nos empuja a creer en el Evangelio. Nos empuja a venir a la reunión. ¿Quién fue empujado por el Espíritu Santo a venir a la reunión? Excelente. ¿Y para qué lo empujó el Espíritu de Dios a venir a esta reunión? Para cambiar. Lo empuja al cambio, ¿cierto? Lo empuja al arrepentimiento, lo empuja a la fe, lo empuja a la transformación, lo empuja a la oración, ¿o no? Energía eólica. Lo empuja al ayuno, ¿o no? Eso es energía eólica del Espíritu Santo. Lo empuja al servicio, vaya y predique, ¿o no? Eso es energía eólica. ¿Desde dónde viene? Quizás desde cerca, quizás desde lejos. Pero usted dice, si yo vengo realmente es porque me están empujando. ¿Y quién lo está empujando? Y otra manera de decirlo en la Sagrada Escritura es que el Señor produce en nosotros el querer como el hacer. Muy bien, eso es empujar la voluntad. Por su buena voluntad. Esto es empujar la voluntad. Empujarnos al servicio, empujarnos a la búsqueda de Dios. ¿Quién es el que hace que a usted le guste una palabra como esta? ¿Quién es el que hace que a usted le guste un sermón como este? Una congregación como esta. Venirse desde tan lejos, uno tiene que ser empujado. Venirse a sentar una hora, hora y cuarto, para que me den cátedra, doctrina, evangelio, vida, me tienen que empujar. ¿Quién me empuja? Alguien que no veo, pero ahí está. No veo porque es comparado con el viento, pero me empuja de la misma manera como el viento empuja las aspas de un molino de viento, o empuja un velero, o empuja una máquina. Lo mismo hace conmigo, empujándome hacia las cosas de Dios. Si no fuera por el Espíritu de Dios, no estaríamos en Cristo. Amén. Si no fuera por el Espíritu de Dios, no oramos. Amén. Si no fuera por el Espíritu de Dios, no estudiamos la Biblia. Amén. Si no fuera por el Espíritu de Dios, no nos congregamos y no recibimos esta verdad. Amén. ¿Cuántos dicen gracias, Espíritu Santo? Muy bien. Y lo último que tengo para decirle es que el viento es transformador. Por donde va el viento va transformándolo todo. El viento puede ser muy suavecito, muy calmadito, estilo brisa. Pero a veces el viento no es tan calmadito. A veces el viento es furioso y lo que toca se lo lleva, y lo que toca lo empuja, lo arrastra, lo destruye. Y esa es la otra cara de la moneda, y con esto quiero ir terminando para pasar a sopla en mí. La primera cara de la moneda es el amor, la gracia, la misericordia, el soplo del Espíritu Santo que me conduce a la vida, al amor, a la misericordia de Dios, a la bendición de Dios. Esa cara de la moneda es espectacular. La otra cara de la moneda es, en caso de mi terquedad, en caso de mi necedad,
en caso de que es que no quiero, en caso de que no se me da la regalada voluntad, entonces el viento sigue soplando, pero ya no como una brisa amable, sino quizás como un huracán que pasa sobre mi vida lastimosamente, acabando con todo lo que toca por haber rechazado la oportunidad de la vida eterna que es en Cristo Jesús. La Sagrada Escritura es clara al decir que para algunos el Evangelio es olor de vida para vida, pero para otros el Evangelio es olor de muerte para muerte. Algunos escuchan un sermón como este y dicen: quiero a Cristo, quiero el Espíritu, quiero el soplo de vida, quiero nacer de nuevo, quiero crecer en ese nuevo nacimiento, quiero bendición, quiero transformación, quiero que Dios me resetee, quiero que Dios me reinicie. Espero que usted pertenezca a ese grupo. Algunos otros dicen: no me interesa, no me importa, para nada me interesa lo que está diciendo ese señor detrás de ese púlpito. No quiero a Cristo, no quiero iglesia, no me gustó lo que me dijo, no me gustó el sermón, no quiero el Espíritu, no quiero el soplo de vida. Está bien, pero si no tiene al Hijo, no tiene al Padre. Si no tiene al Hijo, no tiene el Espíritu. Y si no tiene al Hijo, no tiene salvación, no tiene el reino, no tiene bendición, no tiene sanidad, no tiene puertas abiertas y no tiene cambio de vida. Le he presentado las dos verdades, las dos caras de la moneda: la amabilidad del viento, la energía del viento, la transformación beneficiosa del viento, pero también la otra cara de la moneda, la parte destructiva del viento. Porque el que no tiene al Hijo de Dios, el que no cree en el Señor Jesucristo, no será condenado, ya ha sido condenado. ¿Cuántos quieren el soplo de Dios? Por favor, ¿cuántos quieren el soplo de Dios? ¿Cuántos quieren decirle en esta noche: sopla en mí? Muy bien, póngase de pie.